Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 1 de octubre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué pasó con los vándalos de ICETEX? Los vándalos de ICETEX quisieron quemar vivas 100 personas y no pudieron. Y no pasa nada. La última noticia es que los dejaron en libertad, de manera que si hubieran quemado vivas a esas 100 personas, hubiéramos tenido un proceso. Como solo lo intentaron y no tuvieron los mecanismos tecnológicos a su alcance para acometer semejante hazaña, entonces no pasa nada. Y los delitos tentados y frustrados, esos no existen para el señor fiscal general de la Nación. Esos no existen para la policía que se demoró 1:30 o 2 horas en llegar al ICETEX después de que le advirtieron a la policía que lo iban a atacar. Pero aquí no pasa nada, no pasa nada. Porque como son estudiantes, entonces bien pueden quemar vivas 100 personas. Lo que está pasando en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Hablaremos con Cristian Garcés, representante a la Cámara, amigo de esta casa, porque la situación no es fácil. En Cali hay mucho más de un centenar de organizaciones delictivas. La situación de orden público es dramática y una ciudad tan amable, tan cívica, tan valiosa como Cali para Colombia y para América, está en manos de los bandidos. ¿Qué es lo que va a pasar en estas elecciones? El hijo de Iván Marín Ospina, el hombre del M-19, que estaba al mando del M-19 en Bogotá cuando el asesinato de José Raquel Mercado. Ese es el renuevo generacional. ¿Qué está pasando en Cali? ¿Y quién asesinó a Gerardo Bedoya, a nuestro amigo Gerardo Bedoya? Lo asesinaron a sangre fría allá en Cali, exactamente después de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, cuando estaba escribiendo unas columnas muy fuertes en El País contra la mafia. Lo asesinaron y nunca se supo. 22 años de la muerte de Gerardo Bedoya y ahora piden disculpas. Y ahora se acuerda la Sociedad Interamericana de Prensa del asesinato de Gerardo Bedoya. Una sociedad interamericana de prensa bastante desmemoriada y bastante sesgada. Cuando nos pusieron la bomba, no era un periodista el que era víctima de la bomba, sino alguien que se estaba oponiendo a lo que estaba haciendo Enriquito Santos Calderón allá en Cuba. Entonces, bien está que le pongan la bomba. Esa es la situación. Una visita a Usaquén con una candidata a ser edil, con Lina Caro. Sigue la paz en Colombia. 4 muertos, 7 heridos en el Bajo Cauca. 2 muertos, 3 heridos en Tibú. ¿Y qué pasó con el río Tibú? ¿Se acuerdan ustedes esa mancha de petróleo que iba río abajo, aguas abajo? Nadie volvió a hablar del tema. ¿Qué sucede en este país, por Dios? ¿Qué memoria la que tenemos? Y finalmente, ¿qué pasa con el fracking? El fracking, pero si es que ahí está la ley, es la ley del plan. Y el gobierno no quiere decir una sola palabra sobre el particular. El Ministerio de Minas resolvió guardar silencio. Ecopetrol resolvió guardar silencio. Nadie dice una sola palabra.
Y todo porque el descubrimiento que debió hacer el gobierno, lo debió hacer la Secretaría Jurídica de Palacio, lo tuvo que hacer el Ministerio de Minas, el abogado de Ecopetrol, que no es nada barato, el señor Gil Botero, como no se dieron cuenta de semejante enormidad, han resuelto callarse la boca, porque el descubrimiento lo hizo Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia, quien dijo, pero fracking, pero si aquí está la ley por la que nos batimos, los artículos, es parte más importante que un artículo de la ley, las bases mismas del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está todo lo que se refiere al fracking. Silencio. Y silencio sobre el glifosato. No volvieron a decir nada, ya no hay compromiso, no se sabe cuándo es. El mismo representante de Palacio, ¿quién fue? O un Barbosa, o un Cifuentes, alguien de esos, dijo que sin erradicación desde el aire con glifosato no hay esperanza de vencer el narcotráfico. Pues no hay glifosato. Y tranquilamente, y no hay glifosato, y que tal vez el año entrante, y mientras tanto que al país se lo lleve el diablo, porque se lo está llevando el diablo. La última noticia dolorosa, tristísima, es que hemos tenido la tasa de desempleo más alta en 10 años, para un mes de agosto, 10.8% de desempleo. El empleo formal en Colombia está derrotado. El empleo que tenemos es prácticamente en la mitad. El empleo del rebusque, una situación dramática. Las cifras reveladas por el DANE son sobrecogedoras. Hay que apoyar al profesor Darío Acevedo y a la ministra Ángela María Orozco. Les van a iniciar proceso al profesor Acevedo en la Comisión de la Verdad, porque allá no aceptan sino una verdad, la verdad del Partido Comunista, la verdad de las FARC. Esa es la obra del padre de Roux y esa es, por supuesto, la obra de todos los comunistas y mamertos de este país que quieren interpretar la historia a su manera y decir que las FARC existieron porque no había más remedio, porque tenían que levantarse en armas para defender a los campesinos víctimas de la burguesía campesina criolla. Entonces es la lucha de clases, es la dictadura del proletariado, es el Partido Comunista que no admite sino, por supuesto, una verdad histórica como en el libro de George Orwell. Una firma muy importante de los Estados Unidos, Forever 21, una firma de modas, cerró, de modas y de almacenes en todos los grandes centros comerciales de Estados Unidos, quiebra absoluta y total. Las barreras del aborto. Esto lo decían ayer con inmenso dolor en algunas redes, que le están poniendo barreras al aborto. Parece terrible que le pongan barreras a un crimen. El crimen hay que dejarlo libre, y eso lo dicen Médicos Sin Fronteras. Por Dios, la tarea de los médicos es atacar el dolor humano, es consolar a las víctimas de ese dolor, es restablecer la salud de las gentes. No hay una profesión más noble, más hermosa, más bella para dedicar los médicos a matar niños, niños que están en el vientre materno, y hay que matarlos porque las mamitas se sienten mal psicológicamente o porque prefieren que no se les dañe la figura y hay que matar a la criatura. ¿Y esos son los Médicos Sin Fronteras? Dios nos tenga de su mano. El proyecto de tumbar fallos de la Corte por referendo, prácticamente no nos hemos referido al tema porque, dicho sea con todo respeto y con toda cordialidad para los colegas del Centro Democrático, eso es una locura. Eso es una locura. Nadie sabe lo que es un referendo. Y un referendo contra sentencias de la Corte Constitucional. ¿Por qué no hacen una cosa más sencilla? Nombran los magistrados de la Corte Constitucional. No solamente
ilustrados, buenos constitucionalistas, sino personas decentes que no dependan de nadie como los de ahora dependen de Juan Manuel Santos. Nombren una Corte Constitucional buena y nos libramos de semejante adefesio. Parece que viene una nueva protesta estudiantil, con argumentos, dicen ellos, con argumentos quitándole el pan de la boca a tanta gente, con argumentos paralizando las ciudades, dañando a todo el que quiere trabajar, a todo el que quiere vivir normalmente. Esos son los argumentos estudiantiles de hoy. Válganos Dios. Fue seleccionada la tutela de Andrés Felipe Arias como una de las que tiene que tratar la Corte Constitucional. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional, inclusive con antecedentes tan claros como los de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Es que la doble instancia no es un capricho, la doble instancia no es cualquier cosa, es un derecho fundamental de los individuos. Está previsto en la Constitución colombiana y está previsto en tratados internacionales que Colombia tiene celebrados, y por eso tuvieron que poner la doble instancia, para todo el mundo, menos para los uribistas porque ya estaban juzgados. ¿Y la retroactividad de la ley penal favorable? Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, pero la magistrada ponente es la señora Fajardo, es decir, es Juan Manuel Santos. Para que hablemos claro, señora Fajardo. Usted no es usted, ni usted tiene independencia, ni usted tiene libertad. Desde el momento de su elección, usted dijo que estaba a las órdenes de Juan Manuel Santos. Y un magistrado, un juez, no puede estar a las órdenes de nadie. La vivienda. Ni con bajas tasas de interés se reactiva la compra de vivienda. Aquí hay problemas de mucho fondo, hay problemas económicos, desde luego, el desempleo galopante, el bajo crecimiento económico, y las tasas favorables de interés son, ¿qué dice uno? La tasa de interés para vivienda va entre el 10.3 al 11.4, con, pongámosle, el 4% de inflación, son 6 o 7 puntos positivos. Esa no es una tasa de favor en ningún lugar del mundo. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a tratar con unas tasas de interés inmanejables. Bueno, tenemos que llegar al punto que está sacudiendo todo el panorama de la política colombiana y de la política internacional. El oso del presidente Duque en Nueva York con un dossier que le entrega a la ONU, y resulta que el dossier tenía, por lo menos hasta ahora han comprobado, 4 fotografías que no corresponden a lo que dice el dossier. Entonces eso no tiene ninguna importancia para el tema de fondo. El tema de fondo está claro, era lo mismo que había denunciado, mucho mejor denunciado, dicho sea el paso, por Luis Alfonso Hoyos al final del gobierno del presidente Uribe, y es que las FARC estaban en Venezuela, que era su casa, que la casa de los bandidos de Colombia era Venezuela. El presidente Duque dijo lo mismo, pero cuando un gobierno hace un dossier, se espera que el dossier esté bien hecho, y resulta que estaba mal hecho. Y hasta ahora se sacrificó la vida militar, la carrera del jefe de inteligencia militar, de un general de la República, y los demás ¿qué? ¿Quién revisó ese dossier? ¿Dónde están todos esos asesores, consultores, compañeros de trabajo del presidente Duque allá en Palacio? ¿Qué hicieron? Ni siquiera lo revisaron, nadie lo miró, en el Ministerio de Defensa nadie lo miró, el ministro está ocupado y el viceministro y el encargado y el consejero para estos asuntos militares del presidente Duque, nadie lo miró. ¡Qué oso! Porque no es más que un oso. ¿Estaban diciendo la verdad? Claro que sí. ¿Que el ELN está en Venezuela? Por supuesto que sí. Pero le dieron pábulo a este
bandido de Maduro para que se venga Lanza en Rister y para que diga que así son todas las cosas y que el ELN no está en Venezuela, que allá no hay guerrilleros en Venezuela por cuenta de unas fotografías que, válganos Dios, ¿quién las metió por ahí? El dólar está muy cerca de los 3.500 pesos a 3.481 pesos y entonces eso se lo culpan a China y a la lucha comercial entre China y los Estados Unidos y a no sé cuáles factores externos. Señores, está subiendo el dólar porque no producimos dólares, porque no exportamos nada, porque la balanza de cambios de los invisibles también es negativa, porque gastamos muchos dólares en el exterior. Y nuestro consuelo, eso sí, son las remesas que batieron récord en agosto. Las remesas, lavado de activos, ventanilla siniestra que tiene montada el Banco de la República, que se llama remesas y que se llama turismo. Esas son las ventanillas siniestras de hoy. Y con todo y eso, no nos alcanzan los dólares y nos sigue aumentando el endeudamiento a niveles descomunales. El endeudamiento ha crecido en 9 años en pesos colombianos, el endeudamiento externo, 4 veces. Y quieren que no sube el dólar. Tiene que subir, entre otras para que nuestras empresas puedan competir con las empresas internacionales y para que alguien pueda pensar en hacer exportaciones desde Colombia. A propósito, pues, de este desempleo en Colombia, de esta situación económica en Colombia, hay que hablar del desempleo. Subió de 9.2 a 10.8. En agosto del año pasado era 9.2, ahora 10.8. Es un verdadero desastre. En las 15 ciudades o 16 ciudades o 13 ciudades más importantes de Colombia es de 11.4. El desempleo juvenil disparado en 17.7. Son las cifras más dramáticas que ha habido en mucho tiempo. El cálculo es que se han eliminado, para redondear, 500.000 de empleos. 500.000 de empleos. Y esto en los últimos meses con este presidente que no advirtió que teníamos una crisis económica que no iba a ser fácil reversar. Y ahí está, llevando a cuestas la cruz del desempleo. Las personas inactivas económicamente también subieron a 671.000 personas. Esas son las que ya ni buscan empleo, porque ¿para qué? Ya lo buscaron y no lo encontraron. Vamos al mundo internacional. Hoy se cumplen desde 1949 70 años de la llegada al poder de Mao Zedong. Muy poco para celebrar, pero la China comunista le está haciendo un despliegue gigantesco a los 70 años de Mao, como si el mundo no recordara quién fue Mao y qué hizo Mao y cuál fue el costo de levantar esa República Popular China. La verdadera hazaña de China se ha dado desde el día en que los chinos dijeron que enriquecerse es glorioso y se dedicaron a un capitalismo fervoroso que ha transformado China. La China comunista, por la China comunista no tenemos nada que celebrar. En Austria gana el conservador Kurz por amplio margen. No le alcanza para gobernar solo, tiene que hacer una alianza y parece que la hará con los liberales de ese país. En todo caso, en Austria se confirma, dicen que extrema derecha. Todo el que no le gusta a los comunistas es de extrema derecha. Y eso lo repiten los medios de comunicación como unos loros, porque en su gran mayoría los medios de comunicación del mundo son de izquierda. Esa es una verdad histórica, eso no es para discutirlo. En el Perú el caos es total. El presidente disolvió el Parlamento y el Parlamento, disuelto ni corto ni perezoso, destituyó al presidente y eligió presidenta a la segunda vicepresidenta, porque Martín Vizcarra era el primer vicepresidente. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que el Perú, el presidente era Pedro Pablo Kuczynski, recuerden ustedes, quien tuvo que
irse para un hospital y para la cárcel por el caso de Brecht. Asumió el primer presidente, el señor Vizcarra. El señor Vizcarra le da un golpe al Parlamento para convocar elecciones y para que haya un cambio en la política peruana, y el Parlamento destituye a Vizcarra y nombra a la segunda vicepresidenta, presidenta del Perú. Entonces hay dos presidentes, Vizcarra y la vicepresidenta. O no hay ningún presidente. ¡Qué caos! En Colombia, todo es corrupción. Ayer nos sacudíamos con la noticia de que en un departamento tan pobre como el Guainía, que tiene capital a Puerto Inírida, con tantas necesidades, se han robado 90.000 millones de pesos. Escuchen bien, 90.000 millones de pesos en un departamentico como el Guainía. Todo esto aquí es corrupción, como la corrupción de la Universidad Distrital, que finalmente no se sabe qué se va a hacer con ese par de patriarcas que se están intercambiando favores y denuncias. La pobreza en Argentina sube 8 puntos hasta el 35.4%. Rouhani, el premier iraní, no le pasó al teléfono a Trump y a Maduro en Nueva York. Lo llamaron y sencillamente no les pasó al teléfono. Saquen de ahí conclusiones. Ayer hubo un acto hermoso en París de despedida a Jacques Chirac, uno de los políticos de derecha más notables de la segunda mitad del siglo pasado. Jacques Chirac fue despedido entre honores por muchísimos jefes de Estado, entre otros por Putin, que fue a saludarlo, aunque pues no son muy cercanos, muy de la misma corriente. Pero Chirac fue un político hábil, con cierta capacidad para acomodarse a los acontecimientos, alcalde de París durante muchos años, presidente de Francia, fue despedido como se merecía con todos los honores. La guerra regional con Irán podría llevar al mundo al colapso total, dice el príncipe bin Salman, el que está acusado del asesinato de cierto periodista en las condiciones más atroces que uno pueda imaginarse. Pero puede tener razón. Una guerra aparentemente local entre Irán y los vecinos de Arabia Saudita, con el apoyo los unos de Rusia, los otros de los Estados Unidos, pueden desencadenar una guerra mundial y un colapso total. Hay un infernal campamento de refugiados en la isla de Lesbos. Lesbos, les hablaremos de lo que fue la regla lesbia en el mundo del pensamiento jurídico, filosófico jurídico. En la isla de Lesbos hay un hacinamiento total de refugiados. Ya murieron una mujer y su hijo, y la ONU está exigiendo que se desmonte eso y que reciban a esos refugiados. ¿Quién los quiere recibir? El canciller uruguayo defiende en la ONU a Maduro. Esto es increíble. Dice que las ideologías extremas intentan aterrorizar y asfixiar a Venezuela. Vaya, vaya. Por eso se cayó la producción petrolera, por eso se cerraron las industrias en Venezuela, por eso la pobreza rampante en Venezuela, por eso Venezuela, el país más rico de América y uno de los más ricos del mundo, no tiene comida para darle a su gente, por las ideologías extremas. Esos uruguayos de izquierda son maravillosos. Y hoy en la historia, año 331 a.C., en la batalla de Gaugamela, Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, el rey Alejandro derrota a Darío y acaba el imperio persa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible
en nuestro canal en YouTube. Tenemos también cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @lahora-de-la-verdad-oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 27 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. España está interpretando de Juan Carlos Calderón, Cariño Mío. Con esa voz, con esa música, saludemos la mañana desde Estados Unidos, Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El Congreso está de vacaciones en Washington, pero no se detiene la división y la batalla política en torno a lo que podría ser un juicio de destitución del presidente Donald Trump. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ayer le envió una orden al abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, para que entregue documentos relacionados a la investigación con la conversación del presidente Trump con el presidente de Ucrania, una conversación en que Trump le pide al presidente ucraniano que investigue a su principal rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Giuliani ha dicho que no sabe si va a cooperar o no con esta orden judicial. Como sabemos, los demócratas están investigando si el presidente abusó de su poder en esa llamada y después trató de encubrir qué había ocurrido. Según la última información que tenemos, que ya fue publicado, ya fue hecho pública la denuncia de esta fuente anónima, él dice que la Casa Blanca, después de que se produjo la llamada, había clara preocupación por lo que había trascendido en esa llamada y que cambiaron los récords de esa llamada a un servidor de máxima seguridad. Ayer también conocimos que un funcionario del Departamento de Justicia dijo que recientemente Trump había llamado al primer ministro de Australia a pedirle ayuda en la investigación sobre el caso Mueller. Esta es la relacionada a si Rusia intervino o no en la campaña no se intervino, a la intervención de Rusia en la campaña presidencial anterior. Quiere decir que no sería la única comunicación de este tipo. El presidente Trump está totalmente enfurecido, dedicado a la defensiva, al contraataque, y muchos están diciendo que se le siente la presión y que está cometiendo errores. Incluso republicanos han criticado la manera en que ha actuado recientemente el presidente. Ayer, por ejemplo, la emprendió contra el denunciante, la persona que dio a conocer que esta llamada había ocurrido. Es una persona, no sabemos su nombre, una mujer, se sabe hasta ahora que es un empleado de la Agencia Central de Inteligencia que no estuvo presente en la llamada, pero que varias fuentes de la Casa Blanca le habrían contado lo que pasó en esa llamada. El presidente ha estado exigiendo conocer la identidad de esa persona, diciendo que la quiere conocer, que tiene derecho a saber quién es su acusador, diciendo que es una persona que ha dicho mentiras, y los abogados de este denunciante pues están diciendo que las palabras del presidente lo ponen en peligro y que quieren que su cliente declare ante la Cámara, ante el Comité de Investigaciones de la Cámara de Representantes de forma anónima, como lo provee la ley de este país. Este país protege que personas que quieran delatar lo que está pasando en el poder si consideran que es una violación de autoridad. Una de las medidas más criticadas o una de las cosas más criticadas que ha hecho el presidente es que reprodujo el tuit de un pastor asegurando que si lo llevan a juicio político, esto generaría una fractura, una división en el pueblo estadounidense, como la división o la fractura que se vio durante la guerra civil. Incluso
incluso republicanos han dicho que esta comparación es repugnante, pero la mayoría de la gente se ha estado simplemente burlando en unos mensajes de Twitter que se han vuelto virales, que se llama Guerra Civil número 2. Sin embargo, quienes conocen al presidente dicen que está claramente afectado, enfurecido, que cree que este es un proceso injusto en su contra, una cacería de brujas, y el Partido Republicano, los defensores del presidente, están lanzando una campaña de defensa, asegurando nuevamente que la llamada con el presidente de Ucrania fue tergiversada, que no ocurrió de esa manera y que el presidente en ningún momento violó la Constitución de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Una pregunta para hacer. ¿El secreto profesional rige o no rige en los Estados Unidos? El abogado en Colombia no solamente no tiene obligación, sino que tiene el derecho de guardar absoluto silencio de lo que sepa, de los documentos que tenga, de la historia de su cliente. El abogado está amparado por la reserva profesional. Ignoramos en ese punto el derecho americano. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hay una luz de esperanza en el caso de Andrés Felipe Arias. La tutela presentada por el exministro de Agricultura contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue seleccionada ayer por la Corte Constitucional para su revisión, tras haber sido derrotado, recordemos, el exministro por las otras dos salas de la Corte Suprema de Justicia, la civil, que tramitó la tutela en primera instancia, y la laboral, que tramitó la impugnación, que no resultó favorable para Arias. Pero ahora llega esta luz de esperanza a la Corte Constitucional. En sentencia de unificación de jurisprudencia de mayo de este año, ya se pronunció directamente sobre el caso de Arias, con su nombre propio, advirtiendo que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU deben ser tenidos en cuenta para la interpretación de los derechos constitucionales. El camino por recorrer aún es largo. La magistrada ponente será la santista Diana Fajardo. Recordarán ustedes las palabras del senador Benedetti en el momento de la elección de esta magistrada, cuando dijo, y abro comillas, si no se elige a la doctora Diana Fajardo, las FARC se van a tener que parar de la mesa porque el Estado le mintió, y lo que va a suceder es que todos se van a tener que levantar de la mesa porque el gobierno también incumplió. Cierro comillas. Fueron esas en su momento, al momento de la elección, las palabras de Benedetti sobre esta señora, la magistrada Diana Fajardo. Pero lo cierto, doctor Londoño, es que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que la Corte Suprema ha pretendido desconocer ante el principio de favorabilidad penal que se le debe garantizar al exministro Arias, condenado a más de 17 años injustamente por el caso conocido como agroingreso seguro, ante la batería de argumentos jurídicos que el doctor Marcel Tangarife ha estructurado, pues será muy difícil ahora que la ponencia de la señora Fajardo, la ponencia que la señora Fajardo elabore, sea contraria a los derechos fundamentales del exministro del presidente Uribe. Hay una luz de esperanza. La Corte Constitucional tiene en sus manos la suerte de Andrés Felipe Arias, pero también la suerte de todo un país, porque la reivindicación de los derechos de Arias es la confirmación de que vivimos en un Estado social de derecho con plenas garantías constitucionales. Su negación sería la confirmación de que vivimos en un país en el que la justicia no se imparte a ciegas como debe ser. Si la Corte Constitucional falla a favor de Arias, su caso necesariamente deberá ser conocido por un juez imparcial, ajeno al mismo, y que le permita a Arias demostrar su inocencia y desvirtuar las acusaciones hechas en su contra. Pero vamos paso a paso. Por lo pronto, insistimos, hay una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza, vamos a ver qué sucede. El derecho de Andrés Felipe Arias a ser juzgado en segunda instancia es un derecho universal y es un derecho fundamental según la Constitución colombiana. Y es un derecho que está previsto en tratados internacionales que estaban vigentes cuando Andrés Felipe Arias fue condenado inicuamente por una Corte Suprema de Justicia politizada, adversario política del presidente Uribe y de todo lo que oliera a uribismo. Andrés Felipe Arias fue la víctima. Vamos a ver cómo maneja esto la señora Fajardo y cómo tratará de ponerse de ruana los preceptos del bloque de constitucionalidad que deben regir en este y en todos los casos en Colombia, porque el bloque de constitucionalidad
el bloque de constitucionalidad es parte integrante de la constitución política de este país. Ya lo veremos. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. Hoy Perú amaneció con 2 presidentes, pues ayer se presentó un hecho insólito en ese país y desató una grave crisis política en el Congreso y el poder central. Pero ¿cómo sucedió esto? El presidente Martín Vizcarra anunció ayer la disolución constitucional del Congreso, pues esto ya lo había advertido en un mensaje donde manifestó que la disolución de este está dentro de las facultades contenidas en la Constitución y que con ella busca dar un fin a esta etapa de entrepamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. Además, el mandatario de Perú llamó a elecciones para elegir un nuevo parlamento. El mandatario, ¿por qué hizo todo esto? Lo hizo porque consideró que el Congreso rechazó el voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Vizcarra lo que pretendía con esto era impedir que ese alto tribunal fuera ocupado en su mayoría por la oposición. También lo hizo por las constantes denuncias ante una posible corrupción en ese alto tribunal y porque el proceso de elección, según el presidente, no era transparente y no garantizaba la división de poderes en esa nación. Pero los congresistas, en su mayoría fujimoristas, exactamente 73 de los 130, decidieron no acatar la decisión de Vizcarra y resolvieron suspender las funciones del mandatario durante 12 meses por incapacidad temporal. Los hechos no solo se quedaron ahí, pues en medio de esta crisis la vicepresidenta Mercedes Arauz, antes segunda vicepresidenta, se juramentó como presidenta en funciones. Según dicen algunos medios de comunicación, Arauz ya venía desde tiempo atrás separándose del poder central. Parece que se hubiera ido del lado de los fujimoristas. Por su parte, y ante estos acontecimientos, las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional se reunieron con el presidente Martín Vizcarra y le mostraron su pleno respaldo, no solamente él, sino también al orden constitucional. La pregunta de ahora es, ¿qué va a pasar en Perú? Esa es la pregunta, lo que no sabemos es la respuesta. Verdadero caos en el Perú, y miren ustedes cómo la vida da vueltas. Ahora es Fujimori y los fujimoristas los que tienen aparentemente la sartén por el mango. ¿A quién obedecen las fuerzas militares? Parece que a Martín Vizcarra. Entonces la vicepresidenta se quedó posesionada por un Congreso disuelto. Válganos Dios. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Cuando las cosas no están bien o no salen bien, nosotros desde la hora de la verdad tenemos la responsabilidad de decirlo, pues no puede quedar en el ambiente que los errores no son comentados y reportados en nuestro espacio radial. No hay duda que el más grande error que ha presentado Colombia ante la ONU fue el del famoso informe que mostró el presidente Iván Duque la semana pasada ante el Pleno de las Naciones Unidas, un documento de más de 120 páginas donde mostró una vez más cómo Venezuela y la dictadura de Nicolás Maduro alberga y mantiene a grupos terroristas en su territorio con apoyo de la actividad mafiosa que ejecutan los guerrilleros. El documento, que sirve de sustento contra Nicolás Maduro, una vez presentado fue cuestionado por varios medios de comunicación en Colombia y claramente en Venezuela, que descubrieron que 4 de las fotos no correspondían a campamentos del ELN en el vecino país. Así lo anunciaba el presidente Iván Duque en el momento en que presentaba ante el Pleno de las Naciones Unidas este informe. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Y es que el fondo del tema no son las 4 fotografías que por ligereza o descuido presentaron en un informe de 129 páginas, pues está ampliamente documentado cómo terroristas de las FARC y del ELN operan desde Venezuela con el apoyo del régimen primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Pero el caso es que cabezas debían rodar, porque el presidente Iván Duque no podrá sentarse a revisar cada una de las fotografías que le presentan en un informe, pues para eso tiene a decenas de servidores y asesores que trabajan sobre este asunto. El caso es que ayer, luego de 3 días de tormenta por cuenta de las fotos del mencionado informe, el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro, anunció las decisiones.
De manera oportuna vamos a comunicar las decisiones y las instrucciones que hemos recibido del señor presidente de la República, pero se comunicarán por los canales debidos. Pues en últimas, la primera cabeza en rodar por cuenta del informe fue la de uno de los generales más condecorados, con 33 años de servicio. Se trata del general Osvaldo Peña Bermeo, quien se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de Inteligencia. Ayer en horas de la mañana el general Peña se le había pedido presentar su baja y al mediodía se confirmó que a través de una carta dirigida al presidente solicitó su retiro del servicio activo aludiendo razones personales. Parte de la comunicación dice lo siguiente: como general de la República soy consciente de la necesidad de responder por mis actos y la de mis subalternos y actúo en consecuencia. Luego se conoció un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, donde expresó su pleno respaldo a las denuncias que hizo la semana pasada el presidente Iván Duque ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a la convivencia de grupos armados ilegales terroristas con el régimen de Nicolás Maduro. Aquí la pregunta es, ¿y los demás personajes que vieron el informe qué? ¿En qué van a quedar? No puede ser que este oso monumental solo sea culpa de un general que sale luego de 33 años de servicio y de muchas condecoraciones. Esto debe llamar la atención, pues qué clase de funcionarios cometen una ligereza de estas que pone en ridículo al Estado colombiano. Es que más vale la muerte que el ridículo, dicen por ahí ciertos jóvenes de nuestros colegios. Prefiero la muerte al ridículo y quedamos en ridículo, porque esto es una torpeza, esto es una idiotez. El fondo del asunto es perfectamente claro. El ELN está en Venezuela, recibe respaldo de Venezuela, actúa desde Venezuela. Venezuela es su casa, como es la casa de los bandidos de las FARC, como lo denunció Luis Alfonso Hoyos a finales del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Eso es verdad y ese dossier dice la verdad. Lo que pasa pues es que uno no puede incurrir en el ridículo de adornar el dossier y de adornar esas páginas con unas fotografías falsas. Eso no puede suceder, eso no le puede suceder a un presidente ni le puede suceder a un general. Para eso el general tiene ayudantes y para eso el presidente tiene esa parafernalia de asesores, de consultores, de ayudantes, de secretarios, de cuanta cosa tiene, para que lo dejen hacer semejante ridículo, que desde luego es aprovechado por Chávez y es aprovechado por Maduro. Perdón, que es por casi Maduro. lo mismo, sí. Pues sí. Para efectos prácticos. Para efectos prácticos es la misma cosa. Maduro aprovecha y entonces dice que así son todas las cosas del presidente Duque, lo vuelve a insultar, lo injuria y tiene las fotografías falsas en la mano. No hay derecho. No hay derecho a que eso le pase a nuestro presidente por culpa de unos asesores y consultores que ni son consultores ni lo asesoran. Válganos Dios. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo les cuento que hoy se inicia la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Muchos colombianos nos estamos preguntando por qué James Rodríguez no apareció en la convocatoria del Real Madrid para el partido que juega frente al Brujas de Bélgica hoy en el Santiago Bernabéu. Ya no llegó sorpresa este fin de semana que acaba de pasar cuando Zinedine Zidane, el técnico, en el clásico madrileño frente al Atlético, lo dejó en el banco casi todo el partido, entró solo faltando 16 minutos para el final. Digo sorpresa porque vimos que James tuvo muy buen comienzo de temporada en su regreso al equipo merengue y además las declaraciones del técnico sobre James siempre hasta el momento muy positivas y esperanzadoras. Ahora resulta que el señor James está un poco lesionado y esa es la razón por la que no fue convocado. Las principales sorpresas de la convocatoria fueron las ausencias del galés Gareth Bale y James Rodríguez. El técnico francés dejó fuera al galés para darle descanso, mientras que la ausencia del colombiano fue por motivos físicos, un traumatismo muscular. Ha sido la razón por la que el colombiano no ha entrado en la convocatoria. La dolencia no es de gravedad, pero Zinedine no ha visto necesario arriesgar y ha preferido actuar con precaución. La muestra de que la lesión no tiene mucha importancia está en que James estuvo entrenando ayer lunes casi
con total normalidad junto al resto de compañeros. Así que, doctor Londoño, precaución es la razón. Tal parece que Zinedine cuida bastante a James porque no lo puso en el partido antes del clásico madrileño, luego frente al Atlético, como les acabo de contar, solo 16 minutos y ahora ni lo convocó para cuidarlo. Y el técnico, después de haber sido goleado el Real Madrid por el Paris Saint-Germain en la primera jornada, parece que sigue sin necesitar al colombiano. 11:55 de la mañana será el partido frente al Brujas de Bélgica en el Santiago Bernabéu y más adelante a las 2 de la tarde el turno es para Falcao García, que le está quedando muy difícil anotar con el Galatasaray, su nuevo equipo. El Galatasaray se enfrenta en su casa al Paris Saint-Germain. Virgen Santa. Bueno, en fin, entonces precaución con James Rodríguez. Sí. Bueno, entonces James vive lesionadito. Ese es su estado natural, estar lesionado. Vaya, y Zinedine lo cuida, pues porque lo estima tanto que lo cuida. Y en un minuto estará con nosotros Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Valle del Cauca. En un minuto.